Bienvenidos queridos estudiantes del sexto grado, espero todos se encuentren muy bien de salud. Yo soy Anis Ingrid y el día de hoy necesito de toda su atención para el desarrollo de la sesión. Bienvenidos queridos estudiantes del sexto grado. Hoy, miércoles 18 de noviembre, estaremos realizando la actividad Los roles de las mujeres y los hombres a lo largo de la historia, que pertenece a la asignatura de Personal Social. Quien les habla es la Miss Ingrid. Continuamos con la sesión. Para la presente actividad del día de hoy necesitaremos los siguientes recursos: lápiz o lapicero, cuaderno u hojas de reuso, el anexo 1, qué roles desempeñaban mujeres y hombres en la sociedad virreinal, el anexo 2, las mujeres en la República, y el anexo 3, de historia del voto femenino en el Perú. El desarrollo de la actividad de hoy. Hoy identificarás y explicarás los cambios y permanencias respecto a los roles desempeñados por mujeres y hombres en diferentes etapas de la historia del Perú. Nuestra meta para el día de hoy. Nuestra meta es explicar los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y hombres en la época del virreinato, la República y la actualidad. ¿Qué esperamos que logres con esta actividad? Esperamos utilizar argumentos basados en información confiable sobre los roles de las mujeres y los hombres desde el virreinato hasta la actualidad. Describir cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la etapa del virreinato, la República y la actualidad. Y utilizar con sus argumentos categorías temporales como en el virreinato, en la República, en la actualidad, entre otros. Ahora vamos a empezar. Vamos a leer el testimonio primero de la abuelita de Justina, que nos dice: la abuelita de Justina tiene 90 años. Le contó que cuando era muy joven y tenía tan solo 17 años, en el año de 1947, se pensaba que lo más importante para una mujer era aprender a cocinar, bordar, lavar y planchar, pues esas eran las labores de una buena esposa. Mientras que por su parte los varones eran quienes estudiaban, trabajaban y buscaban el sustento para la familia. Ese era su deber. Por otro lado, las mujeres no podían votar en elecciones de presidentes ni de alcaldes. Era un derecho solo de los hombres. Solo ellos eran considerados capaces de tomar decisiones importantes. Ahora vamos a leer el testimonio de la mamá de Antonio. La mamá de Antonio, que tiene 35 años, cuenta que cuando tenía 17 años, en el año 2002, decidió seguir la carrera de Derecho y Ciencias Políticas, carrera que estudió en la universidad de su ciudad natal, con el apoyo de sus padres. Actualmente ejerce el cargo de jueza, labor que ejerce con mucho orgullo. Ella cuenta también que cuando se casó con el papá de Antonio, él la apoyó para lograr sus metas. Hoy en día ambos trabajan y comparten responsabilidades del hogar, es decir, cocinan, asean la casa y cuidan a sus hijos. Cuando ella tiene mucho trabajo, su esposo se encarga de las labores del hogar. También la mamá de Antonio está pensando en postularse como alcaldesa, pues piensa que puede contribuir y realizar mejoras en la ciudad, decisión que muchos de sus vecinos apoyan porque confían en ella. Muy bien, ahora después de haber leído los testimonios, vamos a pasar a responder estas preguntas. ¿Cuál era el rol de las mujeres en los años 1947 y 2002? Según los testimonios, según el testimonio de la abuelita de Justina, el rol de la mujer solo era dedicarse a las labores del hogar, como cocinar, lavar, planchar. En cambio, para la mamá de Antonio, las mujeres podían estudiar, siguiendo el ejemplo de ella, que estudia la carrera de Derecho y Ciencias Políticas con el apoyo de sus padres. De acuerdo a los testimonios, ¿qué actividades o roles crees que realizaban los hombres en los años 1947 y 2002? Ellos estudiaban, trabajaban y buscaban el sustento económico para la familia. Mientras que en el testimonio de la mamá de Antonio, trabajan, ayudan en las labores del hogar y en el cuidado de los hijos. ¿En qué se parecen los roles de las mujeres y los hombres en ambas épocas? Es decir, las permanencias, lo que hasta ahora se ve.
Para el testimonio de la abuelita de Justina, algunas personas consideran que las mujeres solo deben ocuparse de las labores del hogar, mientras que para la mamá de Antonio, los roles se parecen en la educación y el trabajo, ya que ambos tienen las mismas oportunidades. ¿En qué se diferencian los roles de las mujeres y los hombres en ambas épocas? Es decir, los cambios. Para la abuelita de Justina, hoy en día ambos estudian, trabajan y comparten las labores del hogar, aunque algunos siguen con esas costumbres. Para el testimonio de la mamá de Antonio, en la actualidad los cambios que han sucedido son las diferentes formaciones en el hogar. ¿Por qué crees que existen diferencias entre los roles de las mujeres y los hombres en ambas épocas? Porque las familias provienen de diferentes épocas y formaciones culturales, y porque en la actualidad la Constitución respalda la igualdad de derechos y oportunidades. Aquí podemos observar que de acuerdo a los testimonios de la abuelita de Justina y la mamá de Antonio, algunos roles de las mujeres y los hombres han cambiado a través del tiempo, mientras que otros permanecen. Por ejemplo, en los tiempos de la abuelita de Justina, se pensaba que la mujer solo podía dedicarse a las tareas domésticas y prepararse para ser una buena esposa, y los hombres podían estudiar y trabajar para dar el sustento a la familia. A pesar de que han pasado muchos años, actualmente algunas personas consideran que las mujeres solo deben ocuparse de las labores domésticas para ser buenas esposas. Esta es una permanencia, es algo que continúa, mientras que ahora existen hombres que comparten con sus esposas las tareas domésticas y las responsabilidades del hogar. Esto es un cambio. Como ya hemos observado, existen más cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres. Para identificarlo, vamos a leer los siguientes textos. Primero, el anexo 1. ¿Qué roles desempeñaban mujeres y hombres en la sociedad virreinal? Aquí básicamente nos menciona que los hombres estudiaban, ya que se instauraron colegios y universidades destinados a los hombres de élite. Estos eran intelectuales, educadores y directores espirituales. Mientras que para las mujeres solo hubo dos opciones, el matrimonio o las casas de recogimiento y los conventos. También nos mencionan que la mujer era alguien dependiente, subordinada al varón, sin autonomía de actuación y tampoco podía poseer propiedades ni administrar bienes propios. Luego de leer el anexo 1, vamos a pasar a leer el anexo 2 de las mujeres en la República. ¿Qué nos mencionan aquí? ¿Cómo eran las mujeres en la República? Por ejemplo, nos menciona a una de las mujeres patriotas como María Parado de Bellido, quien fue fusilada debido a su vinculación con el movimiento independentista. Asimismo, también vamos a leer el anexo que nos habla de la historia del voto femenino en el Perú. Aquí nos van a mencionar la lucha de la mujer por sus derechos ciudadanos y políticos. Esto fue uno de los logros más importantes del siglo XX. Las peruanas desde entonces tuvieron que emprender un largo recorrido para que se les reconociera este derecho fundamental, el derecho del voto. Aquí nos mencionan que la primera vez que votaron las mujeres en el Perú fue en las elecciones generales de 1956, donde del total de votantes aproximadamente el 34% eran de mujeres y el 66% era de varones. En 1956 fueron electas 8 diputadas mujeres. Para las mujeres, el ejercicio de su ciudadanía y de sus derechos políticos es un factor importante en el proceso político peruano. El derecho de elegir y ser elegida o elegido se enriquece con la participación activa de las mujeres en la actividad pública. Asimismo, luego de leer el anexo 1, 2 y 3, vamos a recordar el anexo 1 que leímos en el día 1, que es de desigualdades en los roles de las mujeres y los hombres. Aquí, como recordarán, habíamos visto lo que pasaba en la sociedad actual. ¿Cómo es que se daban las diferencias entre las mujeres y los hombres por las distintas culturas o por la historia? Estas diferencias van a convertirse en un problema cuando se van a expresar en normas.
Aquí nos mencionan diferentes desigualdades como en la educación, en el trabajo o en la participación política. Vamos a leer este anexo para poder responder las preguntas a continuación. Luego de haber leído los 3 anexos del día de hoy y el anexo del día 1, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cuáles son o eran los roles de las mujeres y los hombres en las épocas? ¿En qué época? En la época del virreinato. Nos decían que los hombres eran intelectuales, educadores y directores espirituales, mientras que las mujeres solo tenían 2 opciones, el matrimonio o las casas de recogimiento y los conventos. En la República, las mujeres solo podían estudiar hasta tercero de primaria, y los cursos incluían catecismo, caligrafía y labores. Mientras que en la actualidad se dice que se dedican al ámbito doméstico, al cuidado de los hijos y de los demás familiares. ¿Qué roles de las mujeres y los hombres han cambiado de una época a otra? En el virreinato estudiaban en colegios de élites y daba protección legal a la mujer. Recibían clases de enfermería, cocina y economía. Doméstica, trabajaban como enfermeras. En la República, tanto los hombres como las mujeres estudian hasta la educación superior. Y en la actualidad, todos tienen derecho al voto y al sufragio. ¿Qué roles de las mujeres y los hombres permanecen? En el virreinato, los hombres y mujeres estudian, pero existen casos de machismo en el Perú. En la República, los roles que permanecen es que las mujeres estudian. Y en la actualidad, el sufragio de ambos géneros y la igualdad de oportunidades. Estas son algunas ideas que yo he podido rescatar, pero como ya les mencioné, ustedes van a leer estos anexos y responder las preguntas presentadas con sus propias palabras. Ahora veamos qué ocurrió para que hubiera cambios en los roles de una época a otra. ¿Qué creen que habrá ocurrido? Hubieron grandes cambios por las luchas que se hicieron, por las luchas que realizaron las mujeres de aquellas épocas, y en honor a ellas se fueron dando las oportunidades para las mujeres. Ahora, actualmente, ¿podemos decir que los roles de las mujeres y hombres demuestran que existe igualdad de derechos y oportunidades? ¿Cuál crees que sea la causa? Actualmente no hay igualdades en cuanto a la educación, trabajo y en la participación política. La desigualdad de derecho y falta de oportunidades. ¿Por qué se dice esto? Porque los roles de las mujeres existentes aún se puede ver que hay algunos que piensan que las mujeres solo se dedican a la labor doméstica y no se les da las mismas oportunidades en el campo laboral o en otros ámbitos. ¿Por qué será esta causa? Por las culturas familiares que ya han venido trascendiendo desde otros tiempos o quizás por la educación que aún se observa. Luego de haber respondido las preguntas ya presentadas, con tu familia van a comentar cuáles eran los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato, la república y la actualidad. Vas a comentarles lo que tú has leído, lo que has resaltado en los anexos, qué roles han cambiado, cuáles permanecen hasta la actualidad, y les vas a hacer algunas preguntas, como si están de acuerdo con los roles que desempeñaban las mujeres y los hombres en la época del virreinato, de la república, de la actualidad, y por qué están de acuerdo. ¿Qué roles creen que se mantienen hasta la actualidad y por qué? Si están de acuerdo en que se mantengan esos roles o si alguno debería cambiar. ¿Y qué podrían hacer para que tanto mujeres como varones podamos vivir en igualdad de oportunidades y derechos? Luego de haber realizado las preguntas y conversado con tu familia sobre este tema, vas a verificar si hemos cumplido los criterios mencionados al comenzar la clase. Vamos a ver si es necesario que mejores tu explicación o si ya ha estado basado en cierta información. ¿Tus argumentos están basados en información confiable sobre los roles de las mujeres y los hombres desde el virreinato hasta la actualidad? Yo considero que sí, porque hemos leído 3 anexos para informarnos de los cambios y las permanencias que se han dado.
Describiste cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la etapa del virreinato, la república y la actualidad. Sí hemos descrito cambios y permanencias, así que iremos marcando los criterios que sí hemos cumplido. En tus argumentos utilizaste categorías temporales como en el virreinato, en la república y en la actualidad. Sí hemos utilizado estas categorías temporales para mencionar los cambios y las permanencias que se han ido dando. Correcto. Al explicar los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la etapa del virreinato, la república y la actualidad, nos vamos a preguntar si hemos cumplido con todos los criterios y si es que no, ¿cuál debemos mejorar? ¿Y qué haríamos para mejorar este criterio? Ahora, para reflexionar, primero vamos a recordar nuestra meta del día de hoy, que era explicar los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y hombres en la época del virreinato, la república y la actualidad. Nos vamos a preguntar, ¿logramos explicar los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato, la república y la actualidad? ¿Lo habremos logrado? ¿Qué dificultades hemos tenido? ¿Y cómo hemos superado estas dificultades? Bueno, queridos estudiantes, hemos llegado al fin de esta sesión. Espero que todo haya sido de su agrado. Nos vemos en la próxima. Gracias.